Hola, muy buenas tardes a todos nuestros asistentes del día de hoy. Hoy vamos a continuar con el ciclo de clases que estamos tomando por parte de nuestro diplomado de investigación. Nos va a acompañar el doctor Juan Giovanni Telumbre con la parte de estadística, la parte de los resultados. Entonces nos va a trabajar la parte del día de hoy y el día viernes para recordar que esta semana tenemos dos clases. Vamos a trabajar la parte de variables, recolección y presentación de resultados. Doctor, le cedo la pantalla. Cualquier cosa quedó al pendiente. Gracias, maestro, por la invitación. Y pues bueno, vamos a dar inicio a esta tarde. Le podré yo llamar a esta tarde de números, de poder recordar algunos conceptos importantes para poder entrar en materia directamente de lo que es la estadística. Para ello, pues en esta tarde nos corresponde involucrarnos en esta parte de los números, en esta parte de la estadística descriptiva, de la estadística inferencial y que además podamos comprender la importancia y la trascendencia que tiene el uso de la estadística para la toma de decisiones en salud, para poder nosotros presentar esos resultados en algún evento académico, poder consolidar la publicación de algún artículo científico, pero todo esto va a depender propiamente de las variables. Creo que a lo largo de este diplomado ustedes han tenido la oportunidad de poder ir analizando e ir interpretando y reconociendo la importancia que tiene el uso de definir desde un principio con claridad, precisión, exactitud, la cuestión de las variables que vamos a medir. Algo que tengo que me gustaría recordar es que si desde un principio no tenemos claridad sobre los elementos que se van a medir y cómo los vamos a medir, difícilmente vamos a tener resultados adecuados o pertinentes. Además, si a esto le sumamos que tiene que existir claridad sobre el proceso de recolección de la información. Y recordemos en una de las sesiones que me tocó también ya compartir con ustedes, les mencionaba que el fin último de la investigación es cuando otro investigador retoma nuestros estudios para poder hacer mejoras o replicar nuestro estudio. Entonces tenemos que ver más allá, tenemos que visualizar cuál es la importancia de poder nosotros tener con claridad pues la parte de la estadística, la parte de los diferentes métodos que pudiéramos tener en este momento. Para ello, pues bueno, a lo largo de esta sesión vamos a tener en consideración lo que son las variables, la recolección y la presentación de resultados como elementos importantes. Antes de entrar directamente en materia, sí me gustaría profundizar, analizar o recordar estas cuestiones o esos aspectos que tienen que ver entre los dos enfoques de la investigación, la parte cuantitativa y la parte cualitativa. Vamos a retomar la parte cualitativa, que esto pues hace referencia a la calidad, está relacionada con los atributos, con esas características propiamente que tienen las muestras. No es medible, al contrario, se enfoca a aspectos subjetivos de la persona, a esas creencias, a esas actitudes, a esos pensamientos que tiene la persona directamente sobre un tema en particular, llámese embarazo en adolescente, llámese diabetes mellitus, llámese hipertensión. La característica de la investigación cualitativa es que vamos a conocer esas vivencias, esas experiencias que tiene directamente el participante o la muestra, en este caso que vayamos a utilizar. Por lo tanto, existen técnicas de recolección de datos. Dentro de ellas podemos encontrar las entrevistas, los estudios de caso y los procesos de observación. Y aquí me gustaría puntualizar, esta entrevista puede ser entrevista a profundidad, entrevista semiestructurada, ya con una guía de preguntas que me van a permitir a mí visualizar, ir más allá, poder centrarme en los temas principales que yo quiero indagar durante esa entrevista. Los estudios de caso puede ser una sola persona que, por ejemplo, haya experimentado la amputación de alguna extremidad y entonces queremos conocer, queremos comprender cómo la persona pues experimenta este tipo de situaciones.
y el proceso de observación, donde vamos a visualizar cómo se está comportando cierto fenómeno, ciertas consideraciones dentro de una población determinada. Ahora bien, cuando hablamos de la parte cuantitativa, y es aquí la importancia de poder nosotros visualizar la importancia de la estadística, es que hace referencia a cantidad. Nos estamos refiriendo propiamente a un número. Tiene que ser medible, tiene que ser cuantificable, pero además los resultados no están sujetos a interpretación, es decir, cómo la persona experimentó, no sé, la adopción, eh, o de un cambio significativo en su vida, por ejemplo, la propia amputación de una extremidad, como se los mencionaba. Además, es objetiva, es precisa, me dice cuántas personas, sí, no, cuántas asistieron, cuál es el valor que estoy reportando, la confiabilidad, si existe o no, no ve más allá. En términos prácticos y sencillos, pudiéramos decir que la investigación cuantitativa me dice, por ejemplo, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres? Simplemente, 25 hombres, 30 mujeres. Así de simple. Sin embargo, en la investigación cualitativa podemos ver más allá, podemos indagar, por ejemplo, cómo de visualizar costumbres, tradiciones, creencias, actitudes, y por lo tanto existen diferentes técnicas también para la obtención de la recolección de los datos. Tenemos un muestreo probabilístico, entrevistas, encuestas, cuestionarios previamente validados con alta confiabilidad que nos permiten a nosotros medir esas variables que ya definimos previamente. ¿Por qué me gustaría o me gustó iniciar con esta parte? Porque es relevante que cada uno de nosotros tengamos claridad bajo qué enfoque vamos a utilizar. La parte de la estadística se relaciona con el enfoque cuantitativo porque tiene que dar un número. Para la investigación cualitativa existen otros métodos, otras herramientas que me van a permitir a mí tener claridad sobre estos elementos. Ahora bien, ¿cuáles son algunas consideraciones que debemos de tener nosotros al momento de llevar a cabo el análisis de datos cuantitativos? Primero, existen diferentes paquetes estadísticos. Uno de los que vamos a observar o vamos a revisar el día de hoy, de manera para que ustedes puedan visualizar simplemente el programa, pero en la próxima sesión ya entraremos cómo se manipula directamente esta base. Tendría que ser el programa, en este caso el que utilizamos, el SPSS. Diseñar una base de datos, es decir, para esta etapa ustedes ya tuvieron que haber definido su proyecto, planteado el problema, ya tuvieron que haber ejecutado directamente el proyecto, ya aplicaron esas encuestas o esos cuestionarios previamente validados con alta confiabilidad. Y entonces tenemos que diseñar una base de datos. Tenemos que comprobar que los datos obtenidos sean precisos. Y eso es muy importante, que al momento de que estamos haciendo la recolección de la información podamos revisar que no hayan quedado preguntas sin contestar, que algunos participantes no hayan contestado como debería de ser. Entonces, hay que tener cuidado en esos aspectos. También realizar una captura de los datos y evitar errores durante el proceso. Ya tengo mis 500, mis 600, mis 700, 800 cuestionarios, pero ahora los tengo que traspolar a una base de datos y empezar a realizar análisis preliminares. ¿A qué me refiero con análisis preliminares? Que pueden ser frecuencias, proporciones directamente, pueden ser elementos que estén ligados a saber si no hay valores perdidos, y posteriormente, y que esto ya tuvo que haber quedado claramente definido en los estudios cuantitativos, la estrategia de análisis. Es decir, para la variable edad, por ejemplo, que es una variable numérica, puedo yo establecer que las medidas que voy a utilizar va a ser media, mediana y moda. Por ejemplo, para el género o sexo, yo puedo determinar que lo que voy a utilizar van a ser frecuencias y proporciones. Para identificar, por ejemplo, la diferencia entre hombres y mujeres, puedo hacer una diferencia de medias. Y entonces, ¿eso dónde tiene que estar plasmado? En la parte de metodología, en el apartado de análisis de la información o análisis estadístico.
Y entonces esto nos va a permitir a nosotros que cuando lleguemos a esta etapa de la estrategia de análisis al apartado de resultados, nosotros tenemos con claridad qué es lo que vamos a realizar y cómo lo vamos a realizar de la manera correcta. Y por último, o lo que pretendemos, y ahorita lo vamos a ver de manera muy puntual, que lograr llegar directamente a la presentación de resultados, es decir, a través de una tabla, a través de una gráfica, y existen gráficas para datos agrupados, no agrupados, diferentes tipos de gráficas, entonces eso también tenemos que señalarlo de manera muy puntual. Otras consideraciones es que al momento de que estamos capturando esos datos, esos cuestionarios en nuestra base de datos, podamos identificar los valores perdidos. Son aquellas preguntas que los participantes dejaron en blanco y no contestaron. Entonces, ¿qué valor le vamos a atribuir a esa parte? O sea, realmente el cuestionario que estoy utilizando lo voy a capturar o lo voy a someter a análisis si realmente tiene un porcentaje adecuado en cuestión de las respuestas de los sujetos. Ahora bien, la descripción de la muestra debemos tener en consideración el tamaño de la muestra. Es decir, por ejemplo, si yo apliqué una encuesta, no sé, a profesores universitarios de una facultad, y en esa facultad son 50 profesores, pero al momento de que yo estoy identificando esos valores perdidos, me doy cuenta que 10 profesores no contestaron adecuadamente los instrumentos o no me dejaron hojas sin contestar, entonces los voy a eliminar. Y entonces, de mi muestra, si era de 50 participantes, ahora se va a quedar más reducida y va a ser específicamente a 40. Y entonces, la exactitud, los resultados ya no van a ser confiables de manera, en ese sentido, porque nuestro tamaño de muestra era muy pequeño, y si se eliminan 10 porque están incompletos, se va a reducir a 40, y entonces tal vez los resultados que estoy obteniendo no son los adecuados o no están representando realmente la problemática o el problema que se está identificando en ese momento. Otro de los elementos importantes directamente en esta cuestión de la estadística es la confiabilidad de los instrumentos. Mucho se ha preguntado específicamente si realmente yo puedo diseñar un instrumento de investigación. Claro que lo puedes diseñar, pero el propio proceso de elaboración de un cuestionario, de una escala, puede ser un simple trabajo de investigación, y no necesariamente la aplicación, sino la construcción directamente de ese cuestionario, de esa escala. Entonces, se recomienda que cuando estamos iniciando directamente en esta cuestión de la investigación, pues encontremos o tratemos de localizar pues instrumentos que han sido previamente validados, que han sido diseñados y que han sido utilizados prácticamente en población mexicana. Por eso tenemos que tener con claridad qué es lo que vamos a presentar, cómo lo vamos a estudiar, qué variables debemos de considerar en ese momento. Entonces, también el análisis exploratorio de los datos, cuando yo les comentaba que tenemos que tener en consideración de alguna manera sobre realizar ese análisis exploratorio para poder identificar directamente pues aquellos errores o aquellas cuestiones que pudieron haberse cometido durante la recolección de la información, y vamos a identificar pues ciertas dificultades que se nos pudieron haber presentado durante la recolección de la información. También entra aquí en juego la estadística inferencial, el análisis inferencial. Y entonces retomamos, o me gustaría que consideraran en todo momento, que cuando no somos expertos en la parte de la estadística, pues podamos consultar alguna persona que nos pueda orientar en este proceso, para que sepamos realmente si la base de datos que estamos construyendo es adecuada, si mi variable es nominal, si es ordinal, si es categórica, cómo puedo calcular una sumatoria, cómo puedo calcular un índice, cómo puedo calcular puntos de corte. Entonces, por eso es muy importante que podamos identificar
esta parte del análisis exploratorio y el análisis estadístico descriptivo o inferencial. Y entrando directamente en materia, podemos nosotros identificar que dentro de esta parte, una de las áreas es la estadística, que se va a encargar específicamente de la recolección, organización, resumen y análisis de los datos. Además, que nos va a permitir realizar inferencias. Cuando hablo de inferencias, es esa asociación o esa relación o esa correlación que puede existir entre una y otra variable, siempre y cuando sean nuestros objetos de investigación, sean nuestros objetos de interés. Y entonces la estadística, aquí está hasta en cursiva, organización, se va a encargar de la recolección, es la forma en la que yo voy a obtener la información, se va a encargar de organizar, de resumir, porque yo tengo 700 encuestas, por ejemplo, pero ¿cómo voy a hacer para poderlos presentar en una sola gráfica? Y entonces, previo a ello, tengo que organizar, previo a ello, tengo que resumir, porque no puedo presentar cuestionario por cuestionario, sino tengo que realizar un resumen prácticamente. Y además, ahí está, me dice que son 50% mujeres y 50% hombres. Ajá, ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es ese tipo de análisis que yo puedo realizar en función de esos datos? Para ello, pues se hace uso de dos grandes subramas. Una de ellas tiene que ver directamente con la parte eh, de la estadística descriptiva y por otra parte la estadística propiamente inferencial. Una me va a decir prácticamente cuántas personas, por ejemplo, están, cuántos sujetos corresponden a cierta categoría, y la otra me va a tratar de saber, de poder identificar si existe alguna relación entre alguna u otra variable. Entonces, eso lo tenemos que tener nosotros con claridad. Para ello, pues también aquí en un ejemplo mucho más claro, por ejemplo, la estadística descriptiva se encarga de organizar y presentar los resultados de una forma conveniente, útil y de fácil comunicación, además de hacer mediciones. Por ejemplo, a través de la estadística, y tenemos, por ejemplo, 2, 4, 6 mujeres y un hombre. Entonces, así de simple la estadística descriptiva. Y en este caso, con la estadística inferencial, pues lo que vamos a tratar de obtener es información sobre una población o un conjunto de factores que pudieran estar determinando, pues, en este caso, un problema. En este caso hablamos de los factores genéticos que tanto se relacionan con los factores ambientales, y esos pueden ser condicionantes para la presencia de obesidad. Ante este contexto, pues necesitamos tener claridad sobre esta cuestión de la estadística. Para ello, otros conceptos que están íntimamente relacionados son aquellos que están ligados a la población o universo, que es un conjunto de sujetos que comparten una característica en común. Podemos decir, no, pues voy a estudiar enfermero, a la población de enfermería. Entonces compartimos una característica en común que son la profesión propiamente, ¿no? Y también la muestra, que va a ser una parte representativa de esa población. Si yo estoy diciendo que lo que quiero es estudiar a los enfermeros específicamente, y entonces puedo, ¿enfermeros de dónde? Ok, tengo un hospital de segundo nivel, y en ese hospital de segundo nivel hay 500 enfermeros. ¿Cuántas? A través de un tipo de muestreo, pues voy a tratar de hacer la selección de mis participantes y tal vez voy a obtener 150 enfermeros, pero esos 150, ¿cómo los voy a distribuir también? Es decir, ¿cuántos del turno matutino, vespertino, nocturno, jornada A, jornada B, jornada acumulada? Entonces, en función de ello, yo tengo que saber estos elementos. Y por otra parte, también tenemos la variable estadística, que es un conjunto, pues de alguna manera, que una característica o atributo que tienen los sujetos en común. Y el dato, pues, es ese valor que estoy asignando, que se está obteniendo de los participantes. Son conceptos que tienen que quedar perfectamente claros para que conforme vayamos avanzando en la parte del análisis, podamos nosotros tener los conocimientos necesarios. Para ello, pues me voy a hacer un breve repaso antes de entrar directamente en materia.
pero que sí resulta interesante poder identificar ese tipo de variables. Tenemos variables cualitativas, como su nombre lo indican, son un atributo o una categoría y pueden ser dicotómicas, es decir, pueden ser, si le preguntamos el sexo, puede ser hombre o mujer. Si le decimos, ¿padece diabetes mellitus? Sí o no. Simplemente tenemos dos opciones. O politómicas, por ejemplo, cuando hablamos del estado civil, si yo le pregunto, ¿cuál es su estado civil? Soltero, casado, viudo, divorciado, unión libre. Tengo 5 opciones de respuesta. Entonces, en función de ello, podemos identificar qué tipo de variable. ¿Es una variable cualitativa, dicotómica o politómica? Ahora bien, las variables politómicas, como su nombre lo indican, es una variable cualitativa, puede ser variable cualitativa ordinal o cuasi cuantitativa. Ordinal, su nombre lo dice, debe de llevar un orden. En una escala del dolor, por ejemplo, ¿cómo identificas el dolor que tienes actualmente? ¿Leve, moderado o grave? Entonces, el leve, de manera lógica, podemos entender que es el nivel más bajo y el grave o el más fuerte es el nivel más alto, ¿no? Entonces, nivel socioeconómico, bajo, medio, alto o súper o mega alto. Entonces, teniendo en consideración, son variables cualitativas de forma ordinal. Pero también tenemos variables cualitativas nominal. Y esta es decir, o pertenecen a uno o pertenecen a otro. No hay más. Por otra parte, tenemos también las variables cuantitativas. Estas pueden ser para variables numéricas específicamente. Y tenemos la variable discreta, donde se presentan separaciones o interrupciones en la escala de valores, que indican ausencia de valores entre los distintos tipos de valores específicos que la variable puede asumir. Por ejemplo, el número de hijos, 1, 2, 3, tiene un recorrido infinito. La variable continua puede adquirir cualquier valor dentro de un intervalo específicamente. Por ejemplo, la masa, la altura, en teoría permiten que exista un mayor valor entre dos variables. También puede ser el dinero o un salario dado. Entonces, una es discreta, más la otra es directamente continua. También las variables pueden ser clasificadas de acuerdo a su influencia. Dentro de ellas podemos identificar qué puede ser variable dependiente o variable independiente. Dentro de la variable independiente podemos identificar qué es la causa, la supuesta causa, y en la variable dependiente el posible efecto. Entonces debemos tener en consideración también, ¿por qué retomar las variables al momento de hacer un análisis estadístico? Porque en función de cómo yo tenga definidas mis variables, cuantitativa, cualitativa, ordinal, dicotómica, politómica, pues entonces yo voy a poder determinar mi tipo de análisis estadístico que yo puedo utilizar. Por eso resulta importante que podamos nosotros tener este tipo de situaciones y podamos tener claridad sobre estos elementos que van a resultar interesantes al momento de poder nosotros realizar el análisis estadístico. También ya tenemos definidas nuestras variables. Ahora también ya vamos a tener que definir cómo vamos a obtener esa información. Dentro de ello podemos observar que existen diferentes métodos y técnicas de recolección de la información. Pueden ser métodos directos, en este caso, el responsable, o sea, yo o ustedes como investigadores principales, van a ser los encargados de recolectar la información respecto a una variable en particular. Por ejemplo, el registro del tiempo que demora un médico durante una consulta. Este comprende dos técnicas de manera muy particular. Primero, la observación, porque se registra la condición del dato bajo una característica en particular. También se mide un desempeño. En este caso, la persona observada no debe saber que está sujeta a la observación. Y por el otra parte, se utiliza una hoja de registro para poder llevar este proceso.
La observación del desempeño de un obrero durante el proceso de producción. Yo lo voy a observar. Voy a utilizar una hoja de registro para poder identificar si lo está cumpliendo, si lo está haciendo, pero tiene que tener condiciones de manera muy particular. Por otra parte, también podemos visualizar la propia experimentación. Esta se registra bajo un dato, bajo condiciones provocadas, simulando el proceso lo más real posible. Por ejemplo, cuando algún proveedor trata de incluir en el mercado un nuevo tipo de jabón antiséptico con fragancia. Entonces, ahí se está experimentando, se somete a un conjunto de participantes y en función de ello vamos a obtener una respuesta en particular. Por otra parte, tenemos los métodos indirectos, que eso se registran las características a través de una serie de preguntas. No se realiza medición. Por ejemplo, si se pregunta a un paciente el tiempo que esperó antes de que sea atendido en el consultorio externo. También comprende dos técnicas, o podemos identificar dos. La parte de la encuesta y de las entrevistas propiamente. Las encuestas puede estar constituido por preguntas abiertas o cerradas. Al diseñarlas se debe de elegir en los temas generales de la encuesta, cómo se va a aplicar por correo, por teléfono o de manera personal. Hay que plantear las preguntas y que esas estén claramente definidas, realizar una prueba piloto y hacer unas revisiones finales. Por eso yo les comentaba al inicio de la presentación que si surgiera la incógnita, si yo puedo realizar mi encuesta, sí la puedes realizar, pero tiene que pasar un proceso propiamente definido. Ojo, no confundamos esto con los datos personales o los datos sociodemográficos de nuestros participantes, porque esos pues se hacen en función de los propios intereses de cada investigador. Además, de que podamos tener en consideración también los elementos para poder nosotros tomar en consideración todas y cada una de esas pues, características que vamos a retomar al momento de que estamos analizando la propia, pues el propio análisis. Por ejemplo, aquí también tenemos que tener en consideración encuesta para conocer el grado de satisfacción de los asegurados a una clínica. Debemos de considerar esos elementos también. La entrevista, por otra parte, pues permite recolectar datos a partir de un diálogo que podemos tener directamente con los participantes, puede ser estructurada o no estructurada. Y además, por ejemplo, un ejemplo aquí es entrevista al director de una empresa textil sobre la aplicación de la norma de calidad. Sí estoy haciendo una entrevista, pero tengo que tener una guía, una entrevista estructurada o no estructurada, dependiendo la habilidad del investigador. Bien, pues bueno, eso es como que entrando en materia directamente de lo que es la parte de la estadística, de lo que es la parte de las variables que va relacionado con la parte de la estadística, también tener en claridad los tipos de variables que tenemos, cómo pueden ser utilizadas, qué elementos voy a incluir y cómo voy a recolectar mi información. Ahora, teniendo en cuenta estos elementos, pues uno de las formas para que podamos nosotros presentar datos a través de la estadística va a ser a través de la tabla de frecuencias propiamente. Y entonces, estas nos van a permitir ordenar, agrupar y resumir la información. Porque yo les comentaba, si yo aplico una encuesta a 800 participantes, no voy a presentar las encuestas de a una por una, sino al contrario, tengo que buscar la forma correcta o la forma en la cómo yo puedo ir presentando esta información de acuerdo a lo más adecuado y pertinente, porque no sería pues adecuado. Imagínense, persona por persona sería bien complicada esta parte. Entonces, lo necesario es que podamos presentarlo a través de una tabla de frecuencias. Para ello, una tabla de frecuencias tiene dos concepciones: tabla de frecuencias para datos no agrupados o tabla de frecuencias para datos agrupados. Una tabla de frecuencias para datos agrupados, por ejemplo,
estas variables. Yo estoy agrupando a los participantes propiamente en género o sexo, hombres o mujeres. Y tengo la frecuencia absoluta, que se refiere al número de participantes que tengo en función con esa categoría. Es decir, tengo aquí en este caso 18 hombres, pero también tengo 14 mujeres. Y entonces la frecuencia absoluta o mi total de datos es de 32. Ahora bien, la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta, es decir, este valor, entre el total de datos. En este caso tenemos 18 entre 32, 14 entre 32 y obtenemos cada uno de estos valores. La suma de estos nos tendrán que dar 1. Y la frecuencia porcentual, pues creo que también no nos causa tanto problema, que son, de alguna manera, es la frecuencia relativa, que es este valor, simplemente multiplicado por 100. 562 por 100 me da en este caso 56.2 y el total de la suma de estos dos me tiene que dar el 100%. Otros elementos y que también va a depender mucho de cómo los investigadores quieran realizar su propio análisis. En este caso tenemos las frecuencias absolutas acumuladas. Si se dan cuenta, aquí tenemos una A de más, una A y una A. Y entonces hablamos de frecuencias absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada y frecuencia porcentual acumulada. Y no es nada más que sumar de manera cruzada. Teniendo en consideración el primer valor que tenemos 18, pasa de manera directa. Y ahora sí, 18 más 14 me da 32. Si yo tuviera más valores, pues se va sumando. En la otra, en la frecuencia relativa acumulada, es lo mismo. El primer valor pasó igual, es decir, acá, y después se va sumando de manera cruzada. Lo mismo pasa con la frecuencia porcentual acumulada. Esta tabla es para datos no agrupados y por lo regular en la mayor parte de las revistas o documentos se presenta solamente esta parte. Pero sí es necesario que en esta presentación pues podamos nosotros conocer realmente todos y cada uno de estos elementos. La otra parte es tabla de frecuencias para datos agrupados específicamente, y para ello pues tenemos en consideración que se utiliza, cuando utilizamos intervalos, es decir, que colocamos que de 15 a 20, de 21 a 25, entonces cuando las variables son numéricas podemos nosotros realizar un proceso o un conjunto de pasos que me van a permitir a mí, de alguna manera, pues poder identificar cuántos intervalos o en función a qué voy a poder yo organizar esta información. Entonces, teniendo en consideración, pues aquí lo vamos a identificar que tenemos que utilizar diferentes pasos. Pueden ser identificar el dato mayor y el dato menor, calcular el rango, que es el dato mayor menos el dato menor, determinar el número de clases a través del método de Ryan que aquí es establecido, que es el número de intervalos que voy a construir, pero también tengo que determinar de cuánto en cuánto tengo que construir ese intervalo, y a eso le vamos a llamar longitud de clase, y también posteriormente a construir directamente los intervalos. Y entonces, aquí tenemos un ejemplo, la altura, por ejemplo, de los árboles, tenemos este intervalo que ya está construido y los demás elementos que la constituyen es en función de la misma tabla que ya les había explicado. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia porcentual, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada y frecuencia porcentual acumulada. Ahora bien, cuando hablamos de estadística, también tenemos que considerar que estos elementos resultan importantes. Una de las formas, ya lo vimos, pueden ser las tablas. Pero ¿qué pasa cuando quiero presentar gráficas? También lo podemos hacer. Y para ello vamos a utilizar pues la representación gráfica para datos agrupados y no agrupados. Dentro de ello, pues para datos categóricos, podemos identificar que podemos encontrar gráfica de barras, gráfica de líneas, gráfica circular. Para datos numéricos,
tallo y hojas, gráfica de puntos, histograma propiamente, el polígono de frecuencias y la ojiva de alguna manera. Veamos cómo vamos a llevar a cabo este tipo de elementos. Bien, pues bueno, aquí tenemos nuestra primera gráfica de barras. Esta es de las más utilizadas al momento de que presentamos información o datos estadísticos. Podemos utilizarla o podemos realizarla a través de la frecuencia absoluta o la frecuencia porcentual. Cualquiera de las dos podemos nosotros utilizarlas o diseñarlas sin ningún problema. De manera vertical, como están en este momento, debemos de considerar, por ejemplo, que lleva un nombre, lleva un título, un nombre en particular, así también de dónde estoy obteniendo esa información. Y las dos tienen las mismas características, simplemente que una es con la frecuencia absoluta y la otra es con la frecuencia porcentual. Y ese es de manera vertical. Ahora bien, también las puedo hacer de manera horizontal y las características son las mismas, perdón, con la frecuencia absoluta, como en la primera, y con la frecuencia porcentual en la segunda. Es la forma en la que también podemos presentar los datos. También una de las nuevas o de las formas mucho más adecuadas o pertinentes que podemos hacer es el color preferido, por ejemplo, aquí, de un grupo de estadística por género, azul, y hago cuántos hombres y cuántas mujeres dijeron que les gusta el color azul. Cuántas mujeres y cuántos hombres dijeron que les gusta el color morado. Pero también pues se puede presentar de manera horizontal y de manera vertical, con frecuencia absoluta o con frecuencia porcentual. Cualquiera de las dos podemos presentar. La gráfica de líneas, pues en este caso se utiliza por lo regular para evaluar el comportamiento de un fenómeno o medidas de tendencia, me refiero que son estudios longitudinales, y para poder saber directamente pues cuál es la posible o poder observar la evolución de una determinada enfermedad en función del número de casos. Por ejemplo, tenemos aquí, hablamos de las preferencias de candidatos para gobernador. Tenemos el candidato 1, el candidato 2, 3 y 4. Ese es el valor que obtuvo, que puede ser frecuencia absoluta o frecuencia porcentual. Y en este caso, pues podemos observar la medición que se hizo, por ejemplo, en enero, la medición 2 que se hizo en febrero, la otra que se hizo en marzo y la otra que se hizo en abril. Y entonces en la parte inferior yo voy colocando directamente las mediciones y de este lado voy a ir colocando directamente el puntaje obtenido. Entonces, y podemos identificarlos de diferente color. Es decir, el candidato número 1 en la medición 1 obtuvo 20, lo marco tentativamente aquí. En la medición 2 obtuvo 18, lo marco tentativamente acá. En la medición 3 tuvo 19, ligeramente hacia arriba. Y en la medición 4, 20. Y entonces después lo que voy a hacer simplemente es unir. Esto se refiere al candidato 1. Ahora, también puedo realizarlo, déjenme cambiar de color, con el candidato número 2, que lo voy a colocar de color verde. En la medición 1 obtuvo 32 puntos. En la medición 2 obtuvo 35. En la medición 3, 32. En la medición 4, 33. Y posteriormente también los 1. Y aquí tengo dos opciones, colocarle así como le estoy colocando ahorita candidato 2, o bien colocar de este lado una tablita que identifique el color rojo, indica el candidato 1. El color verde identifica el candidato número 2. Y así, por eso le llamamos directamente gráfica de líneas. Otro de los elementos que también resulta importante y que es de los más utilizados para datos categóricos, en este caso es la gráfica circular. Y estos, pues, es de las más utilizadas de alguna manera y que han permitido que sea mucho más familiar y común entre la población. Bien, podemos observar ahí distribución del Producto Interno Bruto por sector, que tengo aquí de lado la gráfica, lo único que me faltaría
Aquí sería tal vez agregar el número de gráfica, la fuente de donde estoy obteniendo, y aquí en este caso, pues cada color implica o significa de dónde estoy obteniendo o qué representan en función de la tabla. Entonces, esa es de las más utilizadas. Ahora bien, cuando hablamos de variables numéricas propiamente, pues tenemos la gráfica de tallo y hojas, la gráfica de puntos, el histograma, el polígono de frecuencias y la ojiva. Datos numéricos, edad, número de medicamentos que consume al día, por ejemplo, número de bebidas alcohólicas, la puntuación total de una escala. Entonces, eso también lo podemos analizar desde esta perspectiva. Y una de las gráficas que también está clasificado, pero yo diría que las utilizamos más como para contabilizar, que es mucho más fácil ese tipo de elementos, es aquello que está ligado a la gráfica de tallo y hojas, donde en este caso tenemos el tallo, que es el primer valor. Si ustedes lo logran observar, tenemos el 3, tenemos el 1, tenemos el 0, tenemos el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo identifico acá el 3, el 31, coloco el 3 y aquí está el 1. 14, tengo el 1 y después el 4. 0, 7, por lógica hay un 0 antes del 7, entonces sería 0, 7. Y después esto me va a permitir a mí contabilizar y posteriormente los tengo que poner de menor a mayor. Entonces debemos de considerar también esos elementos. Por otra parte, otra de las gráficas también que han sido utilizadas tiene que ver con la gráfica de puntos de manera muy particular. Y en este simplemente en una recta, ahí cada punto pues va representando el valor obtenido y también nos permite que estos sean mucho más visibles. La siguiente es el histograma. Y en esta ocasión también debemos de considerar que el histograma se diferencia de la gráfica de barras porque en la gráfica de barras las barras no están unidas. Aquí sí. ¿Por qué están unidas? Porque lo que utilizamos en la parte inferior para colocarlos es el límite real. Es decir, tenemos los intervalos, por ejemplo, en el primero de 40 a 44, pero tenemos que calcular los límites reales. ¿Y cómo se calculan los límites reales? Sumando o restándole al límite inferior 0.5 y al límite superior sumándole 0.5. A uno se le resta y al otro se le suma. Y por lo tanto, el límite superior del primer intervalo, que es 44, va a ser el límite inferior del segundo intervalo. Y por eso las barras en esta ocasión llegan a unirse. Al igual que las anteriores, llevan una numeración, lleva un título y lleva una fuente. La segunda tiene que ver lo mismo con el intervalo, pero tenemos que calcular ahora el punto medio. El punto medio en este caso va a ser el límite inferior más el límite superior entre 2 de manera muy particular. 40 más 44 entre 2 nos da 42. Entre 2 nos da 42. Y entonces lo vamos marcando acá. 42, 47, 52, 57. Y utilizamos la frecuencia porcentual, que es lo que está marcado en los círculos color rojo. Y así también posteriormente definimos, debemos de calcular un límite, un punto medio antes y un punto medio después para que podamos cerrar este polígono de frecuencias, que es lo que nosotros logramos visualizar aquí y acá. La ojiva, en este caso, la ojiva lo que va a utilizar es sumar la frecuencia porcentual acumulada de manera cruzada para poder observar nosotros el porcentaje máximo al finalizar, en este caso, que sería el 100%, de acuerdo a los intervalos que ya están previamente diseñados. Y vamos a utilizar aquí los límites
límites inferiores y los límites superiores. Y para poder nosotros dar como resultado que podamos tener esta gráfica. Bien, pues bueno, esto es en función directamente de la presentación de resultados, de los propios elementos que nosotros estamos contemplando. Para ello, la clasificación de la estadística y sus medidas para el análisis, tenemos que identificar, como ya se los había mencionado al inicio de la presentación, que tenemos estadística descriptiva y estadística inferencial, y dentro de estas pues tenemos pues algunos elementos que tenemos que identificar si es una variable numérica o una variable cualitativa. Por ejemplo, si hablamos de la estadística descriptiva, tenemos en este caso variables numéricas. Déjenme borrar. Si tenemos la estadística descriptiva de alguna manera y nuestras variables son numéricas, en este caso, que son estas, puedo yo utilizar medidas de tendencia central, como pueden ser la media, la mediana y la moda. Bien, si yo utilizo, también puedo utilizar medidas de dispersión y de variabilidad, como puede ser el rango, la varianza y la desviación típica. También los cuartiles, los deciles y los percentiles. Si mi variable es cualitativa, puedo utilizar una proporción, una razón o una tasa. Ahora bien, cuando utilizo la estadística inferencial, yo puedo determinar que si puedo utilizar una prueba paramétrica o una prueba no paramétrica. Y en función a ello, voy a definir qué tipo de análisis estadístico voy a utilizar, que puede ser una T-de-Student, una NOVA, una correlación de Spearman, una Udemy-Whitney y en este caso, cualquier otra prueba que puede ser catalogada como no paramétrica o paramétrica según corresponda a la normalidad de las variables. Bien, pues en este caso, dentro de las medidas de tendencia central, podemos observar la media aritmética, la mediana propiamente, la moda, en este caso, pues ya es el valor que más se repite, la media aritmética es la suma del total de datos que tenemos entre el total de datos, ¿no? La mediana, que es el valor que se encuentra a la mitad, y la moda, que es el valor que más se repite. Por otro lado, también tenemos las medidas de dispersión, como puede ser el rango, la varianza, la desviación típica, que nos van a permitir también a nosotros tener una mayor precisión sobre estos elementos. Los cuartiles, los deciles, los percentiles propiamente, que son aquellos elementos que me van a permitir a mí tener una mayor claridad sobre el tipo de análisis que yo quiero realizar. Va a dividir los datos en función de la proporción observada, es decir, cuartiles 4, deciles 10 y percentiles 100. Y entonces, aquí la pregunta sería, creo que con la parte de la estadística descriptiva no habría ningún problema, porque utilizamos medidas de tendencia central, media, moda, mediana, rango, varianza, desviación típica, cuartiles, deciles, percentiles, pero sí resulta importante que cuando trabajemos con la parte de la estadística inferencial, primero tenemos que conocer la normalidad de las variables. Y para ello existe la prueba de normalidad de Kolmogorov que me va a dar un valor de P. Si el valor de P es mayor de 0.5, serían con normalidad, o si es menor de 0.5, sin normalidad. Si lo que yo pretendo es comparar medias independientes, puede ser una T-de-Student o una Udemy-Whitney, o bien puedo ser más de dos medias, puede ser una NOVA o una H de Kruskal-Wallis, dos medias apareadas, una T-de-Student o Wilcoxon, o si se trata específicamente de una correlación, puede ser correlación de Spearman o correlación de Pearson
sobre lo que se pretende analizar. Bien, no sé si hasta aquí existe alguna duda, algún comentario, porque esa es como que la noción básica de lo que debemos de conocer de lo que es estadística. Les voy a mostrar directamente el SPSS, pero sin meterme en más detalles, dado que esa sería la segunda sesión que tendríamos de manera muy particular para poder nosotros cómo utilizar cómo crear una base de datos, cómo realizar esta parte del análisis descriptivo, estadística inferencial, porque tal vez en este momento resulta un poco complejo, yo lo diría así. En la mayoría de las instituciones educativas de nivel superior, este curso de estadística se da en un semestre y nosotros ahorita lo estamos abordando en una sola sesión, lo cual resultaría un poco complejo, pero vamos a tratar de ser lo más concretos, lo más precisos posibles en ese sentido para poder tener claridad sobre esto. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario de manera muy particular. ¿O estamos confundidos con tanta información el día de hoy? No, maestro. Comentan en el chat que no hay preguntas. Bien, bueno, voy a dejar de compartir mi pantalla para mostrarles el programa prácticamente. Bien, déjenme abrir la aplicación. Bien, voy a compartir nuevamente pantalla. Bien, no sé si ya logran visualizar mi pantalla nuevamente. Sí, ya se visualiza. Bien, bien, en este sentido, lo que les quiero mostrar, pues es de alguna manera el programa que nosotros utilizamos para realizar un análisis estadístico. Gran parte de lo que les acabo de comentar en la presentación se puede resumir en este programa, pero hay que tener también lo importante de que podamos identificar nosotros cómo podemos construir esta base de datos o una mascarilla. Yo le llamaría primero mascarilla y posteriormente una base de datos. Mascarilla, ¿por qué? Porque lo primero que voy a vaciar van a ser mis preguntas de mi cuestionario y la base de datos cuando ya tengo el conjunto de datos de alguna manera. Bien, para esta parte, en la parte superior, pues tenemos las diversas funciones, desde guardar, desde ver los datos, los gráficos, y en la parte inferior tenemos dos pestañas, la vista de datos y la vista de variables. Lo primero en lo que vamos a trabajar nosotros en este momento va a ser en la vista de datos. En la vista de datos, ¿por qué? Porque yo tengo, si mi cuestionario tiene 50 preguntas, aquí se tienen que ver reflejadas las 50 preguntas. Si mi cuestionario tiene 20 preguntas se van a colocar acá. Entonces, por eso es muy importante que primero tengamos conocimiento sobre esta parte, cómo se van a trabajar propiamente. Vamos a elaborar de manera muy sencilla, por ejemplo, una mascarilla. La mascarilla, recuerden que es las preguntas que yo tengo de mi escala en particular. Vamos a suponer que la primera pregunta que yo le realizo al participante en mi cuestionario es la edad. Entonces, aquí en nombre, la la característica en vista de variables van a colocar, yo les sugiero que coloquen un nombre corto, muy sencillo que les permita identificar la variable que están analizando. Por ejemplo, yo le puedo colocar edad,
pero el programa no te permite espacios, no te permite comas, no te permite puntos. Pero lo que sí te puedo permitir son los guiones. Por ejemplo, yo coloco un guión bajo y puedo colocar edad participante. Y entonces simplemente le doy Enter y en automático se me generan las demás pestañas o se me habilitan los demás elementos. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo lo tengo que ir haciendo de manera individual por todas y cada una de las preguntas que nosotros estamos analizando. Teniendo en cuenta esto, entonces lo que corresponde es que si yo tengo 20 preguntas, tengo que colocar las 20 preguntas ahí. Ahora, esta variable que acabamos de colocar, en este caso es una variable numérica. Es decir, yo le puedo decir, que le digo al participante, le pregunté al participante cuál es su edad y entonces el participante me va a decir su edad. Y entonces yo puedo ir configurando algunos elementos. ¿Qué le sugiero yo? Por ejemplo, si yo le pregunto la edad a los participantes, me van a decir 20 años, 25, 50, 60. ¿Voy a utilizar decimales? No. Y entonces coloco que decimales queden cero, con las pestañitas que se habilitan. La anchura se refiere al número total de datos o el número de espacios que yo necesito para colocar la respuesta del participante. Por ejemplo, 25 años, 25, un 2 y un 5. ¿Cuántos espacios necesito para colocar esa respuesta? 2. Y entonces, yo ya lo demás lo puedo dejar así sin ningún problema. Me voy a la siguiente, pero ese es un valor numérico, recuérdenlo. ¿Qué pasa si yo le digo a los participantes, o tengo dentro de las opciones de respuesta, diferentes respuestas, dicotómica, politómica? Entonces puede ser que yo le pregunte estado civil. Y entonces voy a colocarle aquí estado, guión bajo, civil. Y entonces, ¿cuántas opciones de estado civil o cuántos estados civil puedo tener? Soltero, casado, viudo, divorciado o unión libre. Puedo obtener 5 respuestas. Necesito decimales, y aquí yo les preguntaría, ¿cuántos decimales necesito para colocar esa respuesta? ¿O voy a manejar con decimales? No, quedarían 0. Anchura, ¿cuántos espacios necesito para colocar la respuesta de mi participante? ¿Cuántos consideran que voy a utilizar? En anchura, si en anchura me refiero el número de espacios que yo necesito para colocar una respuesta. Y la pregunta que le estoy haciendo es estado civil. ¿Cuántos espacios necesito? ¿Cuántos se imaginan? Pueden escribirlo por el chat también sin ningún problema. ¿Cuántos espacios necesito yo para colocar la respuesta de estado civil? Como unos 4. Tenemos 4 opciones de respuesta. Sería soltero, casado, viudo, divorciado y unión libre. Le sumamos 5. Pero cuando yo le pregunto, por ejemplo, al sujeto, tu estado civil, ¿cuántas respuestas me da? 1. Y entonces, ¿cuántos espacios necesito para colocar esas respuestas? Más que una de manera muy puntual. Porque no me puede colocar que va a ser soltero, casado, viudo, divorciado. No puede estar en las 5 opciones de respuesta. Simplemente me va a dar una. Entonces yo le pido aquí que el participante me va a dar solamente una respuesta. Pero aquí pasa algo muy particular con esa segunda pregunta. Valores. Los valores van a ser las opciones de respuesta que yo tengo. Y si me posiciono aquí, se habilita este recuadro del lado izquierdo. Del lado derecho de mi pantalla, le doy clic ahí. Y entonces sí, yo lo que tengo que hacer es una codificación. A cada una de las respuestas yo les tengo que ir asignando un valor. En algunas escalas, en algunos cuestionarios, esos valores ya están predeterminados.
y tenemos que tener conocimiento sobre cómo se interpretan esos instrumentos. Por eso yo les mencionaba que desde que tenemos la concepción de las variables, cómo las vamos a medir y cómo las vamos a presentar, debe de existir esa congruencia, porque si no, no va a tener claridad sobre esto. Entonces, si yo pregunto estado civil, va a ser soltero, casado, viudo, divorciado o unión libre. Tengo 5 opciones de respuesta. Y entonces a cada una de ellas le voy a dar un valor 1, 2, 3, 4 y 5. Me voy con el primer valor 1. Le voy a colocar soltero. Le doy añadir 2. Soltero, casado. 3. Divorciado. 4. Unión libre. Y 5. Viudo. Y entonces le doy añadir y le doy aceptar. Yo aquí ya agregué las posibles respuestas de mis participantes. Y entonces hay que tener cuidado. Ojo, ¿por qué? Porque cuando yo capture los datos en la base de datos, para cuando yo vaya construyendo mi base de datos, ya no va a ser necesario que escriba la palabra soltero, casado, viudo, divorciado. No, sino más bien puedo decir uno. No, pues yo sé que uno, y lo puedo anotar, puedo hacer mi hoja de códigos, donde uno puede ser, va a ser soltero, dos va a ser casado. Y entonces puede ser que yo vaya colocando el número y en lugar de que me vayan diciendo soltero, voy a ser uno. Puedo ir viendo mis cuestionarios que ya tengo contestados. Y entonces estábamos trabajando en la vista de variables, que está en la parte inferior. Pero si nos pasamos a vista de datos, ¿qué es lo que pasó? En la parte superior, yo ya tengo las dos variables que acabo de capturar. Y así aquí pueden aparecer todas y cada una de las variables. Si yo tengo una escala con 60 preguntas, van a aparecer las 60 preguntas acá. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, mi primer participante tuvo 22 años. El estado civil, yo tengo 5 opciones de respuesta. 1, 2, 3, y 4 y 5. Soltero, casado, viudo, divorciado, unión libre. Entonces, yo sé que es soltero. Entonces, soltero es 1. Le voy a colocar 1. Mi siguiente participante tiene 26 años. Es soltero, casado, es 2. Mi tercer participante tiene 37 años. Es viudo, soltero, casado, unión libre, divorciado y viudo. 5, por ejemplo. Siguiente participante, yo tengo 34 años y es soltero, casado, viudo, pero vamos a poner que es casado. 2. Vamos a hacerlo con estos 4 participantes. Pero eso, el participante 1, aquí está su edad, su estado civil, y aquí estarían todas y cada una de las respuestas que tendría que tener él, de su cuestionario o de la escala que le fue aplicada a él. Y así con cada uno de los participantes. Pero vean qué pasa, algo de manera muy particular y que puede ayudarnos una vez que nosotros tenemos correctamente esta información. En la parte superior del SPSS tenemos esta pestañita que tiene un 1 y que tiene una A. Si yo le doy clic ahí, vean, me pone me sustituyó los valores o los números por letras. Si yo le doy clic ahí, me los vuelvo a colocar por valores. Y entonces, una base completa, déjenme ver cómo se vería acá. Por ejemplo, en esta base de datos que les estoy mostrando, yo tengo en total
227 participantes. Y aquí están todas y cada una de mis variables. Todas y cada una de ellas. En total tengo 67 variables. Y entonces tengo 227 participantes. Y esta es mi base de datos ya completa. Esto es lo que vamos a entrar en materia. Ahora, lo que acabamos de hacer se llama mascarilla, es decir, colocando cada una de las preguntas con sus respuestas para que ya cuando yo vaya capturando la información, pues sea mucho más fácil. ¿Qué va a pasar también? Que podemos nosotros tener esta base, pero ahora significa analizarla. Y eso sería la siguiente sesión. De mi parte, sería todo en esta sesión. Espero no haberlos asustado con tanta información. Y como se los dije al inicio, esto es cuestión de práctica. ¿Por qué cuestión de práctica? Porque esta parte de la estadística necesita estarse aprendiendo, familiarizando con los conceptos, con los elementos, con las ciertas características que nos van a permitir a nosotros comprender poco a poco. Y hasta que no lo llevemos directamente a cabo, vamos a aprender. Tenemos que ejecutarlo, tenemos que saber cómo se manejan, porque no es lo mismo que yo lo estén viendo aquí en pantalla a que ustedes lo estén ejecutando. Entonces sí tiene ciertas particularidades y que resultan interesantes poderlas profundizar. Pues maestro Daniel, no sé si existe alguna duda, algún comentario, alguna inquietud. De mi parte, en esta tarde sería todo, en el entendido de que la siguiente sesión corresponde prácticamente entrar en detalle en la construcción directamente de esta parte. ¿Qué significa? Que ya tenemos que tener una base, pero ahora cómo vamos a realizar ese análisis estadístico. Sería la parte casi aplicada de lo que acabamos de ver el día de hoy. De mi parte no hay ninguna duda, maestro, y vamos a esperar. Creo que de los participantes no tenemos ninguna pregunta. Y como no tuvimos clase la semana pasada, nos veríamos el día viernes a la misma hora para poder continuar la parte de los análisis descriptivos. Correcto, maestro. Perfecto. Pues muchas gracias, maestro. Cualquier cosa, pues quedamos al pendiente y nos vemos pronto. Gracias, maestro. Excelente tarde a todos. Igualmente, hasta luego, maestro. Hasta luego.